Bien, hermanos, sean bienvenidos, hermanos que están a la distancia también. Vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a buscar primera carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del 14 y 15. Acuérdense que es el texto del mes, alusivo a la predicación. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a leer 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a pedirle a nuestro pastor que pase a exponer la escritura. Sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más a la exposición de la palabra. Como ya saben, estamos estudiando la primera carta a Timoteo, una carta que se encuentra en una sección conocida como las cartas pastorales, precisamente porque son cartas que versan sobre cómo el ministro debe cuidar de la congregación. Y el texto que acabamos de leer en la pantalla es el texto principal de toda la carta, o es el propósito de Pablo al escribirle a Timoteo la primera y la segunda carta. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De manera que a través de la primera carta y la segunda carta a Timoteo, tenemos diferentes principios, consejos de Pablo, para que nosotros también podamos aprender a cómo conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Estamos estudiando el capítulo 1, primera carta a Timoteo, por favor, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Síganme con su vista, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, leemos juntos la frase que sigue, por favor, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy vamos a hablar del valor de la doctrina en la iglesia. El valor de la doctrina en la iglesia. ¿Cómo ven? ¿Es importante la doctrina? ¿Es tan relevante la doctrina como para que Pablo le diga a Timoteo, yo te dejé en Éfeso, según el verso 3, rogándote
para que le mandases a los demás ancianos, a los demás pastores, que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. El valor de la doctrina en la iglesia. Estamos acostumbrados a asistir al cuerpo de Cristo, a la congregación, meramente como una costumbre semanal en la cual vamos a recibir la bendición de Dios domingo a domingo, aunque no seamos muy conscientes de lo que enseñe la palabra de Dios. Muchas veces la motivación que nos lleva a la congregación es la música. En otras ocasiones es la búsqueda del bienestar emocional, ya que el predicador es muy elocuente, muy carismático. Pero lo que debe impulsarnos a congregarnos, a conducirnos y a interactuar entre nosotros como hermanos es la doctrina de la palabra de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar del valor de la doctrina. Cabe mencionar que la doctrina es tan importante que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por defender la sana doctrina. Esto lo digo porque existe una especie de mercadotecnia en las iglesias de hoy día que proponen que no es tan importante la doctrina siempre y cuando nos llevemos bien. ¿Para qué vamos a pelear por cuestiones de la Biblia? ¿Para qué vamos a tener debate? ¿Para qué vamos a discrepar si nos podemos llevar bien? Mis hermanos, esa es una válvula de escape por no querer estudiar, por no querer meditar y por exagerar, es un acto de cobardía al no querer defender la palabra de la verdad. Por ahí algún hombre dijo en su momento, es mejor que nos divida la verdad a que nos una la mentira. Y tenemos que darnos cuenta cuál es el valor de la doctrina en nuestra vida, qué valor le estoy dando yo a la doctrina y si en verdad la congregación está viviendo conforme a la doctrina. Pero claro está que hay falsa doctrina y hay sana doctrina. Y entonces, a manera de introducción, me gustaría decir tres cosas. La primera, que la doctrina de Cristo está por encima de nuestras tradiciones. La doctrina de Cristo no se puede equiparar a las tradiciones de nuestra iglesia, de nuestra denominación o del cristianismo en general. No importa cuáles sean sus tradiciones familiares, eclesiásticas, las tradiciones no tienen el mismo valor que la doctrina de Cristo. Cristo mismo, peleando con los ancianos judíos, les dijo: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. De manera que la tradición nunca tendrá el lugar que ocupa la doctrina de Cristo. Y no estamos satanizando las tradiciones, porque por ahí también alguien sataniza el árbol de Navidad y cosas así. Estamos simplemente diciendo que cuando una tradición quiere colocarse como mandamiento o como autoridad, ya estamos ante algo sumamente grave. La segunda cosa sería que la doctrina de Cristo está por encima de nuestro razonamiento. Muchas personas solamente creen de la Biblia lo que pueden razonar. Pero entendamos que cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de teología, de cosas que versan sobre quién es Dios y qué quiere Dios. De manera que en algún punto nuestro razonamiento va a estar limitado. El conocimiento de Dios está fuera de nuestro alcance en cierta medida. Pero también reitero, no estoy desechando el conocimiento. Estoy diciendo que cuando nuestro razonamiento se coloca como la máxima autoridad, es entonces cuando nosotros tenemos que regresar a la doctrina de Cristo. Y lo tercero, hay personas que le dan mayor peso a sus experiencias personales que a la doctrina de Cristo. Frases como yo soñé, frases como Dios me dijo, frases como tuve una visión, son cosas que muchas veces ya escuchamos hoy día en los círculos cristianos. Y todas estas experiencias no pueden ser juzgadas por ninguno de nosotros, pero sí tienen que ser
pasadas por el filtro de la verdad. Pero siendo muy crudos y muy directos, eso no ocurre. Si alguien le dice yo vi, yo soñé, yo experimenté, recordemos lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que no puede una persona tener un sueño como revelación, porque la palabra está diciendo que eso ocurrió en otro tiempo, equivalente al antiguo pacto. Así que ni las tradiciones, ni los razonamientos, ni las experiencias personales, por muy hermosas que hayan sido, pueden fungir como autoridad en la iglesia de Cristo. Verso 3, por favor, síganme con su vista. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y entonces hoy vamos a hablar del valor de la doctrina en la iglesia, pero ¿cuál es la sana doctrina? ¿O cuál es la doctrina correcta? Porque alguien se preguntará, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, y todas proclaman decir, yo tengo la verdad. En el mismo contexto de la primera carta a Timoteo, si van conmigo al capítulo 4, capítulo 6, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3, Pablo nos da una directriz para poder entender cuál es la sana doctrina o cuál es la doctrina a la cual nosotros nos debemos aferrar. Veamos cómo dice. Mira, Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Timoteo, apártate de los tales. ¿Cuál es la sana doctrina según el verso 3, hermanos? Aquella que se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo notan? De manera que nosotros evaluamos la doctrina siempre y cuando esté conforme a las palabras de Cristo Jesús. Si vamos a hablar del matrimonio, ¿qué dijo Cristo Jesús? Si vamos a hablar de la economía, ¿qué dijo Cristo Jesús? Si vamos a hablar del amor, ¿qué enseñó Cristo Jesús? Recuerden que la doctrina de los apóstoles y los profetas tiene su punto de encuentro en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pudo enseñar el apóstol Juan algo distinto a lo que enseñó Cristo? No. ¿Pudo enseñar Moisés algo distinto a lo que enseñó Jesús? No se puede, porque la doctrina de los apóstoles y profetas está en Cristo Jesús. Leamos en voz alta el verso 3, por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice, si alguien no se amolda a las palabras de Cristo Jesús, esa persona está envanecida. ¿Qué más? Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Cuando no hay sana doctrina, siempre surge la contienda. Siempre surge la discrepancia, la disensión. Dice el versículo 5, de la mala doctrina nacen disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad o la devoción como ¿qué? Como fuente de ganancia. La mala doctrina, la doctrina corrupta, siempre culmina en el lucro de los feligreses.
siempre culmina con un énfasis muy marcado en el dinero, en el dar, es decir, se lucra con la gente. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y entonces esto no es algo nuevo de nuestros días. Si Pablo le está diciendo que esto está pasando en Éfeso, donde él lo dejó para que mande que no se enseñe diferente doctrina, eso significa que desde aquellos días ya se estaba enseñando doctrina corrupta y ya se estaba lucrando con la fe de los hermanos. Y la razón por la cual Pablo deja a Timoteo en esa iglesia es para que confronte a los pastores y a los ancianos de esa iglesia y les mande que no enseñen diferente doctrina. Y entonces el día de hoy vamos a hablar del valor de la doctrina, pero hablaremos de 3 razones por las cuales la doctrina tiene una gran importancia en la congregación. Y si usted es un hermano, una hermana que no tiene el hábito de estudiar, de leer, de meditar, yo le animo a que usted valore la doctrina, porque el cristianismo no se basa nada más en los cantos, no se basa nada más en las emociones. El cristianismo, la vida cristiana, debe estar fundada en la doctrina de Cristo. Veamos, por favor, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Estas eran fábulas judías, cuentos que se habían desarrollado entre el judaísmo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Noten que en el versículo 4 se nos dice que cuando no hay sana doctrina, no hay edificación. ¿Sí lo notan? No hay edificación que es por medio de la fe. De manera que la primera razón por la cual tenemos que valorar, por la cual tenemos que amar y buscar la doctrina, es por la edificación de la iglesia. Cuando hablamos de la edificación, el apóstol Pablo está pensando en usted como si usted fuera una construcción. Y en el momento en el que usted puso su fe en Cristo, se pusieron los cimientos. Pero cada vez que usted asiste a la iglesia, se debe buscar colocar un ladrillo, se debe buscar el crecimiento de esa construcción. Recuerda que usted y yo estamos en crecimiento. Usted y yo estamos en construcción. De manera que cada vez que usted asiste a la congregación, se le está colocando un elemento más que lo edifica y que lo hace crecer. Pero curiosamente, los cantos, que son bonitos y son hermosos, también tienen que estar plagados de doctrina. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos ser edificados? ¿Cómo podría usted crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo podría usted crecer en su vida cristiana si no hay conocimiento y doctrina? Por ahí el profeta Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y entonces, en primer lugar, versículo 4, tenemos que valorar la doctrina porque es necesaria para nuestra edificación. Alguna vez un hermano me invitaba a un encuentro espiritual, en un lugar fuera de la ciudad. Y el hermano insistía constantemente para que yo fuera al encuentro. Es más, me lo pagaba porque cobraban. Y el hermano me decía: hermano, ese encuentro va a ser de mucha bendición para su vida. Ese encuentro lo va a edificar. Yo fui y la verdad regresé diferente. Yo le pregunté al hermano: bueno, hermano, ¿y qué aprendió usted ahí? ¿Qué es lo que usted aprendió en ese encuentro tan hermoso? Y él me dice: no sé, hermano, no recuerdo qué se enseñó, pero ese día yo lloré, yo brinqué, yo me desahogué. Pregunta: ¿fue malo lo que hizo el hermano? ¿Es malo brincar? ¿Es malo desahogarse? No. Pero la pregunta es: ¿el hermano realmente fue edificado? ¿El hermano realmente fue transformado? La realidad es que no. El hermano interpretaba la edificación incorrectamente por la búsqueda del bienestar emocional.
Y entonces, mis hermanos, la doctrina tiene un sumo valor porque nos puede edificar, nos puede hacer crecer. Hay personas que lamentablemente no aman la doctrina. Hay personas que no le dan valor a la doctrina de Cristo. Pero usted y yo debemos de tener en claro que la doctrina es valiosa porque nos puede edificar. Recuerde, no es tiempo perdido el venir a la congregación. No es tiempo perdido invertir horas en el estudio de la palabra. No es tiempo perdido asistir al seminario, porque cada una de estas cosas, si están conforme a la doctrina de Cristo, son un ladrillito que nos va edificando cada día más y más. Versículo 5, por favor. Pues el propósito de este mandamiento, ¿de qué mandamiento, hermanos? Versículo 3, ¿de qué mandamiento? Del mandamiento de no enseñar diferente doctrina. O sea, Timoteo tenía la autoridad de Dios para mandar a los otros pastores, no enseñen diferente doctrina. ¿Tenía Timoteo esa autoridad, sí o no? Claro, siempre y cuando el mandamiento esté en función del amor, esté en función de la verdad. El pastor tiene autoridad, definitivamente. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Pero la obediencia al obispo o al pastor está en función de las Sagradas Escrituras. De manera que si yo le mando a un hermano, sea quien sea, hermano, le mando por el nombre de Cristo que se ponga a orar, que medite en la palabra, que no falte a la iglesia, ¿tendría el hermano que obedecer? ¿Sí o no? Claro, porque no es mi mandamiento, es el mandamiento de Dios. Y yo solamente sería un filtro en ese sentido. De manera que la autoridad y el mandato de Timoteo está en función de la verdad. Pero Pablo le dice en el versículo 5 que el fin, vean el verso 5, que el fin o propósito de ese mandamiento, ¿cuál es, hermanos? Es el amor. Vean eso, el fin de mandar que no se enseña diferente doctrina es el amor. Lo cual nos lleva a la segunda razón por la cual debemos valorar la doctrina. ¿Por qué debemos valorar la doctrina, indagar en ella y crecer en ella? ¿Por qué? Porque es lo único que produce el verdadero amor. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Y no cualquier amor, Timoteo. Es el amor nacido de corazón limpio, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Cómo interpreta usted el amor? Probablemente lo interpreta mal si usted no conoce la doctrina. Hace años, una persona en otra congregación entraba cuando no había nadie, se robaba el proyector, se robaba algunas cosas de la congregación de Cristo. Era familiar de un hermano que era líder en la congregación. Y cada vez que el hermano terminaba preso en la cárcel, el hermano, en un acto de amor, él así lo veía, pagaba la fianza y lo sacaba. Y no una vez, sino 2 o 3 veces. Y él decía, bueno, hermano, es que Dios es amor. Pero la pregunta es, ¿realmente eso era amor? Realmente eso no es amor. Él estaba malinterpretando el amor porque no tenía doctrina. ¿Qué dice la Biblia con respecto al amor? Pensemos en los hijos. El padre que ama a su hijo lo disciplina, mas el que lo aborrece detiene la vara. Entendamos entonces que no podemos experimentar el amor ni manifestárselo a otras personas si no tenemos doctrina. ¿Cristo amó a sus 12 apóstoles? Dice un texto por ahí, los amó hasta el fin. ¿Les dio un buen caballo para que no se cansaran? ¿Les dio buena ropa? Pues eran hijos del rey. Bueno, eran hijos del rey, pero vivían precisamente como ¿quién? Como el rey. Y la pregunta es, ¿los amaba? ¿Los llegó a confrontar? ¿Les permitió experimentar situaciones trágicas, enfermedades? Definitivamente. Pedro terminó su vida experimentando el amor de Cristo.
Pero Cristo le dijo: cuando seas viejo, Pedro, te van a amarrar las manos y alguien te llevará a donde tú no quieras, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. ¿Por qué Dios permitió esa gran atrocidad en la vida de Pedro? ¿La respuesta cuál es? Porque lo amaba. Y entonces entendamos, hermanos, que la mayor expresión del ser de Dios es el amor, pero no lo podemos experimentar en la congregación ni lo podemos entender si no tenemos doctrina. Hay hermanos a los cuales les podríamos dar el mismo mandamiento: no enseñe diferente doctrina. Les podríamos decir: hermano, esto en su vida debería ser cambiado según la palabra. Y muchos hermanos lamentablemente no lo interpretan como un acto de amor, lo interpretan como una ofensa a su persona. Pero vean, hermanos, que el texto es muy claro. La sana doctrina tiene como fin el amor genuino. Recuerden que el amor no es un sentimiento. Usted no puede interpretar el amor como un sentimiento nada más. Cuando usted interpreta el amor como un sentimiento, las cosas no salen bien. Pensemos en la pareja de jóvenes enamorados que se juran amor eterno en la esquina, en la oscuridad, y van y se casan. ¿Realmente ellos se aman? ¿O simplemente están inundados por un sentimiento? Es un sentimiento, porque al fin de 2 o 3 años se produce una ruptura, una separación. ¿Y la respuesta cuál es? Es que se acabó el amor. Es que no era amor, porque el verdadero amor nunca deja de ser. El amor tiene que ver con la entrega. Si Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo tanto que entregó a su Hijo, si Cristo mismo nos ha dicho que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos, debemos entender que el amor tiene que ver con la entrega, pero con la entrega en los términos del bien correcto, con la entrega en los términos de lo que es bueno, de lo que es verdadero. Y sí, Dios entregó por nosotros, y así nosotros debemos entregarnos por los hermanos. Pregunta, entonces, cuando el pastor se entrega al hermano o a la hermana en el buen sentido del amor, ¿podríamos decir que cuando usted es confrontado con la palabra de manera personal y a solas, eso es un acto de amor? ¿Sí o no? Lo es. Pero no es una cuestión que nada más tiene que ver del pastor para con la congregación. Es algo que la congregación tiene que hacer también con los pastores. Porque la pregunta es, humanamente, ¿quién cuida la congregación? Pues el pastor. ¿Y humanamente quién cuida al pastor? Pues la congregación. Aquí no estamos ante un clericalismo o una sociedad piramidal en donde está el diácono, el ujier, el pastor, el profeta, el apóstol. Eso es altamente satánico. El único jerarca aquí, ¿quién es? Dios. Y todos nosotros somos hermanos. Y entonces entendamos que el fin de la sana doctrina es el amor. Pero ven en el verso 5 como dice: el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, una conciencia que está ejercitada en el bien y en el mal. Y termina diciendo: y de una fe no fingida. Recuerden que a Timoteo se le llama verdadero hijo en la fe. Versículo 6, por favor. De las cuales cosas, o sea, del amor, de la fe, de la buena conciencia y del corazón limpio, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Estas personas que se apartaron a vana palabrería, ¿por qué se apartaron? Por no permanecer ¿en qué? En la sana doctrina. Lo cual nos lleva a la tercera razón del por qué debemos valorar la doctrina. Debemos valorar la doctrina porque la doctrina nos puede proteger. La doctrina es un cerco en nuestra vida espiritual. La doctrina nos permite tomar buenas decisiones. La doctrina nos permite dar una buena enseñanza. La doctrina nos permite compartir la palabra a otras personas de la manera correcta. Cuando no amamos la doctrina, nos vamos a desviar, como dice el versículo 6, nos vamos a apartar. Y lo peor es que según el versículo 6, estas personas que se apartaron, pero siguieron hablando
la doctrina incorrecta. ¿Cómo le llama a eso Pablo? Vana palabrería. No tengo que mencionarlo, pero estamos plagados de falsos profetas. Estamos plagados de maestros que se creen doctores de la ley, según el verso 7, sin entender de lo que hablan y lo que afirman. Están en una suma ignorancia, tomando un texto como pretexto para poder manipular, para poder lucrar, para poder dañar el alma del ser humano. Y entonces, en tercer lugar, debemos valorar la doctrina porque es una protección para nuestra vida espiritual. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce la doctrina de Cristo? ¿O usted al menos está empeñando ahora por conocerla? Porque Cristo nos advirtió, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No se trata de que usted conozca todas las doctrinas que existen, o que vaya de iglesia en iglesia, o de ideología en ideología para conocerlas. Cuando usted quiere conocer cuál es el billete falso, o cuáles son los diferentes billetes falsos que circulan en el mercado, ¿qué es mejor? ¿Que usted conozca todos esos billetes falsos o que usted conozca el genuino? El genuino. Y así usted de manera inmediata va a poder entender cuando hay uno falso. Por eso le pregunto, ¿usted conoce la doctrina de Cristo? Porque lamentablemente los falsos profetas son responsables, pero más responsables son los que los escuchan y los consienten. Porque la ignorancia, hermanos, no nos exime de nuestra responsabilidad. Versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, ni sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ahí mismo en Timoteo, en la primera carta, busquen el capítulo 4, por favor. Del verso 13 al 16. Hoy en día pensamos que un pastor es como un empresario. El cristiano muchas veces es motivado a ser un emprendedor. Y pensamos que tenemos que estar dedicados en empoderarnos, en buscar la prosperidad, en declarar, en decretar, crecer económicamente, crecer en todas las áreas de la vida. Pero mis hermanos, vean cómo Pablo le dice a Timoteo con respecto a su mayor ocupación. Capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer desde el 12, por favor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. No porque seas un pastor joven, Timoteo, te menosprecian. Sigue diciendo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en ¿qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo tenía que caracterizarse por ser un hombre devoto, dedicado a la lectura de la palabra, a la exhortación de la palabra y a la enseñanza de la palabra, que son los tres elementos de la predicación: lectura, enseñanza y exhortación. Le sigue diciendo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, no descuides tu don en el pastorado, en la enseñanza, Timoteo, ya que todo el concilio de ministros reconoció esa gracia en ti cuando te impusieron las manos. 5. Ocúpate en estas cosas, Timoteo, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La iglesia tiene que darse cuenta que el ministro realmente conoce la verdad y el ministro tiene que estar dedicado a que la iglesia conozca la verdad, la doctrina. Y por último, el verso 16, ¿cómo dice? Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina, Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso hablamos del valor de la doctrina, ¿en dónde?
en la iglesia. Si yo fuese médico y doy un mal diagnóstico y receto un medicamento incorrecto, ¿qué es lo peor que yo puedo provocar en el cuerpo del paciente? ¿Cuál sería la consecuencia más trágica? Su muerte física. Pero si yo como médico del alma, como ministro de la palabra, o usted como hermano que comparte la palabra en cualquier otro lugar, le da un diagnóstico equivocado a la persona y le da un medicamento erróneo, ¿cuál es la peor tragedia que le puede ocurrir a esa persona? Estamos hablando de la muerte espiritual y de la perdición eterna en el infierno. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. El peor enemigo del ministro, ¿quién es? No es el diablo. El peor enemigo del cristiano, ¿quién es? El mismo cristiano, uno mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La primera razón es porque la doctrina, dijimos, nos edifica, nos hace crecer. En segundo lugar, porque la doctrina produce el verdadero amor. Y en tercer lugar, porque la doctrina nos protege de manera espiritual. Noten cómo en el capítulo 1, versículo 6 y 7, se habla de hombres que se apartaron de la verdad, hablando palabras infructuosas. Y en el versículo 19 y 20, ya Pablo incluso da los nombres de aquellas personas que se apartaron de la sana doctrina, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, verso 20, de los cuales son, ¿quiénes? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aún en la era apostólica, aún en el cristianismo del primer siglo, había ya falsos profetas, había ya hermanos que se habían desviado de la fe. ¿Qué valor le da usted a la palabra de Dios? ¿Qué valor le da usted a la sana doctrina? Pablo dice, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro o muchos, sino que hay algunos que buscan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros los apóstoles o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente, el tal sea maldito, consagrado a la destrucción. Ahora bien, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Porque si yo busco el favor de los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. ¿Qué valor le da usted a la doctrina? Recuerde que la doctrina es la mayor expresión del amor. Y la doctrina muchas veces va a dividir. No malinterpretemos la Biblia pensando que siempre la doctrina va a unificar al mundo. No es así. El verdadero amor no unifica al mundo. El verdadero amor, lamentablemente, por la dureza del mundo, divide. No penséis que he venido a traer paz al mundo, sino espada. Porque de aquí en adelante una casa estará dividida en dos: el hombre contra su hijo, la madre contra su hija, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ay de vosotros cuando los hombres los alaben y digan toda clase de bien a favor de ustedes, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Ay de vosotros, hermanos, si el mundo los alaba y usted sacrifica la verdad por la amistad del mundo. Porque cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Bienaventurados sois cuando os persigan, maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como le está pasando a usted por la doctrina, le pasó a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo tanto, Cristo dice, bienaventurados sois.
En esto conocerán las gentes que sois mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Permanezca en la doctrina de Cristo. Por último, reitero que nuestra iglesia no es la sana doctrina, que yo no soy la sana doctrina. La invitación es que usted en la palabra, no en sus tradiciones, no en su razonamiento, que usted en la palabra busque la sana doctrina y que usted haga lo mismo que hicieron los bereanos después de la predicación de Pablo, verificando por las Escrituras si estas cosas eran así. Hagamos una oración. Te agradecemos, Señor, por tu santa y perfecta palabra. Danos de tu gracia para poder permanecer en la doctrina de Cristo. Señor, te pedimos que nos edifiques con lo que hoy hemos aprendido. Te rogamos que produzcas el amor a medida que estudiamos tu verdad y que nos protejas también, Señor, de desviarnos en el error de los inicuos. Líbranos de presentar un error ante la congregación, ante las personas allá afuera, y permítenos hablar tu verdad a sabiendas de que seremos criticados, discriminados, muchas veces expulsados, muchas veces incluso asesinados por causa de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tu verdad es la mayor expresión del amor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.